means of transportation, but there was a... Don't get him! We have killed Babylonians! What? We have never. Which limb do I take first?
Hola a todos y bienvenidos a Reman Crítica. Hoy vamos a viajar miles de años al pasado, a un mundo de guerreros, profecías y batallas épicas en el desierto. En esta ocasión, estaré hablando de una película que marcó el inicio de una era para su protagonista, y que combina acción, aventura y fantasía en una historia de origen llena de ambición y venganza. En este video, vamos a analizar qué tan buena es realmente esta película. ¿Es solo entretenimiento ligero lleno de peleas y escenas espectaculares? ¿O tiene algo más detrás de su historia de un guerrero que pasa de mercenario a líder legendario? También hablaremos sobre las actuaciones, el carisma del protagonista, la fuerza del villano, las escenas de acción y, por supuesto, si después de tantos años sigue siendo una película que vale la pena ver. Aquí en Reman Crítica, no solo contamos de qué trata la película, sino que la desmenuzamos. Veremos sus puntos fuertes, sus debilidades, qué funciona, qué no funciona, y para qué tipo de público puede ser una buena opción. Si te gustan las películas épicas ambientadas en mundos antiguos, con combates intensos y héroes que desafían el destino, este análisis es para ti. Así que ponte cómodo, prepara tus palomitas y acompáñame en esta crítica completa, donde al final te diré claramente si esta película merece tu tiempo, o si puedes saltártela sin remordimientos. The Scorpion King es una película de acción y aventuras, ambientada en un mundo antiguo lleno de misticismo, guerras tribales y ambición de poder. La historia funciona como una precuela dentro del universo cinematográfico iniciado por The Mummy, y presenta el origen de un personaje que, con el tiempo, se convertirá en una figura legendaria. La película combina elementos de fantasía, combate épico y romance, siguiendo el ascenso de un guerrero que pasa de ser un simple mercenario a un rey temido y respetado. La trama se sitúa en un pasado remoto, aproximadamente 5000 años antes de nuestra era, en una región desértica dominada por el cruel gobernante Memnón. Este tirano ha logrado conquistar numerosos pueblos gracias a la ayuda de una hechicera capaz de prever el futuro. Gracias a las visiones de esta mujer, Memnón anticipa los movimientos de sus enemigos y derrota a cualquier ejército que intente enfrentarse a él. Los pueblos libres, desesperados ante su poder aparentemente invencible, deciden contratar a un grupo de guerreros conocidos como los Acadios, famosos por su destreza y su código de honor. Entre ellos se encuentra Matthaius, el protagonista de la historia. Matthaius es presentado como un guerrero hábil, valiente y orgulloso. Junto a su hermano y otros miembros de su tribu, acepta la misión de infiltrarse en el campamento de Memnón y asesinar a la hechicera. La lógica detrás del plan es simple. Sin las visiones proféticas, el tirano perdería su ventaja estratégica y podría ser derrotado en combate abierto. Sin embargo, la misión pronto se complica. Durante la infiltración nocturna, el grupo es descubierto, y el hermano de Matthaius muere en el enfrentamiento. Este hecho marca profundamente al protagonista, transformando una misión contratada en una venganza personal. Al lograr entrar en el campamento enemigo, Matthaius descubre que la hechicera no es una anciana siniestra como esperaba, sino una joven llamada Cassandra. En lugar de matarla de inmediato, decide capturarla, convencido de que puede utilizarla para derrotar a Memnón. Este momento es crucial en el desarrollo del personaje, ya que demuestra que, aunque es un guerrero implacable, también es capaz de cuestionar sus órdenes y actuar según su propio juicio. La decisión de no asesinarla desencadena una cadena de acontecimientos que cambiarán su destino. Memnón, al enterarse del fracaso en el intento de asesinato y de la traición de la hechicera, ordena perseguir a Matthaius y recuperar a Cassandra. El protagonista debe huir al desierto, donde la historia adquiere un tono más aventurero. Durante su travesía, enfrenta peligros naturales y enemigos enviados por el tirano. En el desierto, Matthaius demuestra su resistencia física y su ingenio para sobrevivir en condiciones extremas. También comienza a forjar un vínculo con Cassandra, quien, a pesar de haber servido a Memnón, no comparte su crueldad. Cassandra no es simplemente un instrumento pasivo del destino. Aunque sus visiones la han obligado a colaborar con el tirano, también sufre por el uso que él hace de sus poderes. A lo largo de la historia, su relación con Matthaius evoluciona de la desconfianza mutua a una alianza basada en el respeto y la atracción. Ella percibe en él algo diferente a los demás guerreros, una mezcla de ambición, coraje y un sentido de justicia que podría convertirlo en algo más que un simple mercenario. Mientras tanto, Memnón es retratado como un conquistador despiadado que cree firmemente en su destino de dominar el mundo conocido. No solo confía en las visiones de Cassandra, sino también en su propia fuerza militar
y en el miedo que inspira. Su ejército está compuesto por soldados leales y brutales, acostumbrados a imponer su voluntad por la espada. El antagonista no es un villano caricaturesco, sino un líder convencido de que su dominio traerá orden, aunque ese orden esté basado en la opresión. En su huida, Matthayus encuentra aliados inesperados. Entre ellos se destaca un ladrón llamado Arpid, que aporta un toque de humor y astucia a la historia. También se cruza con una tribu del desierto y con un excéntrico inventor griego que experimenta con pólvora primitiva. Estos encuentros amplían el mundo de la película y muestran que la lucha contra Memnón no es solo personal, sino colectiva. Diferentes pueblos y personajes se ven afectados por la tiranía, y el deseo de libertad se convierte en un motor común. Uno de los momentos clave ocurre cuando Matthayus decide pasar de la mera supervivencia al contraataque. Comprende que huir indefinidamente no es una solución, y que debe enfrentarse a Memnón en su propio terreno. Para ello, comienza a planear un ataque estratégico contra la fortaleza del tirano. Con la ayuda de sus nuevos aliados y la información proporcionada por Cassandra, organiza una ofensiva audaz destinada a desestabilizar el poder del enemigo. La película avanza hacia un enfrentamiento final cargado de tensión. Antes de la batalla decisiva, Cassandra tiene visiones ambiguas sobre el destino de Matthayus. Estas profecías introducen un elemento de fatalismo. El héroe podría morir en el intento de derrotar al tirano. Sin embargo, lejos de amedrentarlo, esta posibilidad refuerza su determinación. Matthayus acepta el riesgo y asume que el liderazgo implica sacrificio. Este cambio marca su transformación interna, pasando de mercenario motivado por el pago a líder dispuesto a luchar por un ideal más grande. El asalto a la fortaleza combina combates cuerpo a cuerpo, estrategias improvisadas y momentos de traición. Matthayus logra infiltrarse nuevamente en el corazón del poder de Memnón. Durante el clímax, se enfrenta directamente al tirano en un duelo intenso. La confrontación simboliza el choque entre dos visiones del poder, una basada en el miedo y la dominación, y otra que, aunque aún ambiciosa, busca liberar en lugar de oprimir. En el combate final, Matthayus demuestra no solo su habilidad física, sino también su inteligencia táctica. A pesar de las visiones que parecían garantizar la victoria de Memnón, las decisiones inesperadas y el coraje del protagonista alteran el curso del destino. Finalmente, logra derrotar al tirano, liberando a los pueblos sometidos y desmantelando el régimen de terror que había imperado en la región. Tras la caída de Memnón, la película muestra las consecuencias del triunfo. Matthayus no regresa a su antigua vida de mercenario. En cambio, es reconocido como líder por aquellos que participaron en la rebelión. La figura del rey escorpión comienza a tomar forma. Un guerrero que ha pasado por la pérdida, la traición y el sacrificio, y que emerge como gobernante. Cassandra permanece a su lado, sugiriendo el inicio de una nueva etapa tanto política como personal. El desenlace deja entrever que el reinado de Matthayus no estará exento de desafíos. Aunque ha derrotado a un tirano, el poder siempre conlleva responsabilidades y tentaciones. La historia sugiere que el héroe deberá equilibrar su naturaleza guerrera con las exigencias del gobierno. Este matiz añade profundidad al personaje y lo conecta con la leyenda, que dentro del universo narrativo llegará a convertirse en mito. En términos temáticos, la película explora la idea del destino frente al libre albedrío. Las visiones de Cassandra parecen dictar un futuro inevitable, pero las decisiones de los personajes demuestran que el destino puede ser moldeado por la voluntad y el sacrificio. También aborda la transformación personal, mostrando cómo la adversidad puede forjar a un líder. Matthayus no nace rey, se convierte en uno a través de la experiencia y la determinación. Visualmente, la ambientación desértica y los escenarios monumentales refuerzan el tono épico de la historia. Las secuencias de acción, centradas en combates con espadas y persecuciones, mantienen un ritmo dinámico. Al mismo tiempo, los momentos más íntimos entre Matthayus y Cassandra equilibran la narrativa, aportando un componente emocional que humaniza al héroe. En conclusión, The Scorpion King narra el origen de un guerrero legendario que, impulsado por la venganza y guiado por el amor y la ambición, desafía a un tirano aparentemente invencible. A través de traiciones, alianzas inesperadas y enfrentamientos decisivos, la historia muestra la evolución de Matthayus desde mercenario hasta rey. Es un relato de acción y fantasía que combina espectáculo con un arco de transformación personal, sentando las bases de una figura mítica cuyo nombre resonará mucho más allá de su primera victoria.
El elenco de The Scorpion King reúne a intérpretes que aportan presencia física, carisma y energía a una historia ambientada en un mundo antiguo, dominado por la guerra y la ambición. Cada actor construye su personaje con rasgos definidos que ayudan a sostener el tono épico y aventurero de la película. Desde el protagonista hasta los personajes secundarios, el reparto cumple la función de dar vida a un relato que mezcla acción, fantasía y drama romántico. El papel central de Matthayus es interpretado por Dwayne Johnson, en uno de sus primeros protagónicos cinematográficos. Su trabajo en la película se basa principalmente en su poderosa presencia física y en su capacidad para transmitir determinación y liderazgo. Johnson construye a Matthayus como un guerrero orgulloso, hábil en el combate y guiado inicialmente por la lealtad hacia su hermano y su tribu. A lo largo de la historia, el actor muestra la evolución del personaje. Comienza como un mercenario contratado para una misión específica y termina convertido en un líder dispuesto a enfrentarse al tirano para liberar a los pueblos oprimidos. Johnson combina intensidad en las escenas de acción con momentos de vulnerabilidad, especialmente cuando su personaje sufre la pérdida de su hermano y cuando comienza a desarrollar sentimientos por Cassandra. Su interpretación logra equilibrar la rudeza del guerrero con un creciente sentido de honor y responsabilidad. Cassandra, la hechicera cuyas visiones permiten al villano anticipar el futuro, es interpretada por Kelly Hu. Su personaje no es simplemente un interés romántico, sino una figura clave en la trama. Hu aporta elegancia, serenidad y una fuerza interna que se manifiesta en la manera en que Cassandra enfrenta su destino. Aunque inicialmente parece estar subordinada al poder del tirano, su interpretación deja claro que la hechicera vive un conflicto interno por el uso que se hace de sus habilidades. La actriz logra transmitir la dualidad entre la mujer obligada a servir y la persona que desea liberarse de la opresión. En las escenas compartidas con Johnson, Hu desarrolla una química que aporta credibilidad a la evolución del vínculo entre sus personajes, pasando de la desconfianza a la complicidad y finalmente al afecto. El antagonista principal, Memnón, es interpretado por Steven Brand. Su trabajo consiste en construir a un líder carismático y brutal al mismo tiempo. Brand presenta a Memnón como un conquistador convencido de su derecho a gobernar, un hombre que combina estrategia militar con una profunda confianza en las visiones proféticas que lo respaldan. La actuación se apoya en una actitud fría y calculadora, reflejada en su lenguaje corporal y en la manera en que se dirige a sus subordinados. El actor evita convertirlo en un villano exagerado. En cambio, lo muestra como alguien que cree firmemente en su misión de unificar los territorios bajo su dominio, aunque esto implique violencia y sometimiento. Su enfrentamiento final con Matthayus tiene peso dramático porque ambos personajes representan visiones opuestas del poder. Arpit, el ladrón oportunista, que aporta alivio cómico, es interpretado por Grant Heslov. Su personaje funciona como contrapunto al tono solemne de la historia. Heslov ofrece una actuación basada en la astucia, el miedo ocasional y la supervivencia ingeniosa. Arpit no es un héroe tradicional, pero a lo largo de la trama demuestra lealtad y valentía inesperadas. El actor maneja con habilidad los momentos de humor sin romper la coherencia del relato, convirtiéndose en un aliado clave para Matthayus en la planificación y ejecución del ataque contra Memnón. Su presencia ayuda a equilibrar la intensidad constante de las escenas de combate. El hermano de Memnón, Torak, es interpretado por Ralph Müller. Müller aporta una presencia imponente gracias a su físico y a su experiencia en papeles de guerreros. Torak actúa como brazo ejecutor del poder de Memnón, representando la fuerza bruta al servicio de la ambición imperial. Aunque el personaje tiene menos desarrollo emocional que otros, su función es clara: encarnar la amenaza constante y el peligro físico que enfrenta el protagonista. Las escenas en las que aparece están marcadas por una tensión palpable, y Müller cumple eficazmente el rol de antagonista secundario. Baltasar, líder de los rebeldes, es interpretado por Michael Clarke Duncan. Su actuación aporta dignidad y fortaleza moral al relato. Duncan construye a Baltasar como un hombre decidido a resistir la tiranía, alguien que desconfía inicialmente de Matthayus, pero que termina reconociendo su valor. La presencia del actor, profunda y carismática, añade peso a las escenas en las que se debate la estrategia contra Memnón. Baltasar simboliza la resistencia colectiva de los pueblos oprimidos, y Duncan transmite autoridad y humanidad en cada intervención. El papel del joven guerrero que acompaña a Matthayus al inicio de la misión es interpretado por Branscombe Richmond. Aunque su tiempo en pantalla es más breve, su personaje cumple una función emocional clave.
Su destino trágico impulsa la motivación de Matthäus y convierte la misión en algo personal. Richmond logra que el espectador perciba la fraternidad entre los guerreros acadios, haciendo que la pérdida tenga un impacto real en la narrativa. Otro personaje destacable es el excéntrico inventor griego que experimenta con una forma primitiva de pólvora. Este rol es interpretado por Bernard Hill. Su actuación aporta un matiz diferente al conjunto, mostrando a un hombre obsesionado con la innovación y el conocimiento. Hill equilibra humor y seriedad, ofreciendo un personaje que representa el ingenio humano frente a la brutalidad de la guerra. Su contribución técnica resulta importante en el asalto final, y su presencia amplía el mundo cultural que rodea la historia. En conjunto, el elenco trabaja para sostener una narrativa que depende tanto de la acción física como de las relaciones entre personajes. La química entre Johnson y Hu es fundamental para que la dimensión romántica no parezca forzada. Del mismo modo, la confrontación entre Johnson y Brand se construye a través de miradas, diálogos tensos y una escalada progresiva hacia el duelo final. Los actores secundarios, por su parte, enriquecen el relato al representar distintas perspectivas frente a la tiranía, la resistencia organizada, la supervivencia oportunista y la obediencia ciega al poder. El trabajo físico del reparto es especialmente notable. Muchas escenas implican combates cuerpo a cuerpo, manejo de armas y persecuciones en escenarios desérticos. Johnson y Moller destacan por su presencia atlética, mientras que Hu combina elegancia con determinación en las secuencias de tensión. Esta exigencia física refuerza la credibilidad del mundo antiguo retratado en la película. Además, el reparto logra transmitir el tema central de la transformación. Matthäus pasa de ser un guerrero contratado a un líder con visión propia. Cassandra evoluciona de instrumento del poder a aliada activa en la liberación. Baltasar aprende a confiar en alguien externo a su pueblo. Incluso Arpid encuentra una causa más grande que su propio beneficio. Cada actor contribuye a estas transiciones con matices que enriquecen la historia. En definitiva, el elenco de The Scorpion King desempeña un papel esencial en la construcción de su tono épico. Las interpretaciones combinan intensidad física, carisma y momentos de humanidad que permiten que la película funcione no solo como espectáculo de acción, sino también como relato de ascenso y redención. The Scorpion King es una producción que, aunque se apoya principalmente en la acción física y en escenarios naturales, también utiliza efectos visuales, VFX, y gráficos generados por computadora, CGI, para reforzar su ambientación épica y su dimensión fantástica. Estrenada a inicios de la década de 2000, la película refleja las capacidades tecnológicas de su tiempo, en un momento en que el cine de aventuras estaba incorporando cada vez más herramientas digitales para ampliar escenarios, intensificar batallas y crear atmósferas imposibles de lograr únicamente con efectos prácticos. Uno de los aspectos más relevantes en el uso del CGI en la película es la expansión digital de los entornos. Aunque gran parte del rodaje se realizó en locaciones desérticas reales, los efectos visuales se emplearon para extender horizontes, añadir ciudades, murallas y estructuras monumentales que no existían físicamente en el set. Estas extensiones digitales permitieron crear la ilusión de un imperio vasto y poderoso bajo el dominio del antagonista. En muchas tomas panorámicas, el espectador observa fortalezas imponentes y paisajes amplificados digitalmente que aportan escala a la historia. El trabajo de integración entre escenarios reales y elementos generados por computadora es fundamental para que la ilusión funcione. En varias secuencias, los actores interactúan con decorados parciales que luego son completados digitalmente. Por ejemplo, murallas, torres y campamentos militares fueron construidos en parte de manera física, mientras que las secciones superiores o más lejanas se añadieron en postproducción. Este método híbrido era común en la época y permitía reducir costos sin sacrificar espectacularidad. En cuanto a las escenas de batalla, el CGI se utilizó para multiplicar ejércitos y dar la impresión de grandes concentraciones de soldados. En lugar de contar con miles de extras reales, se filmaron grupos reducidos que luego fueron replicados digitalmente. Esta técnica permitió mostrar enfrentamientos masivos sin requerir una logística excesiva. Si bien, hoy en día, estos efectos pueden parecer más evidentes debido a la evolución tecnológica, en su momento, cumplían eficazmente la función de ampliar la escala visual. El desierto como escenario principal también se benefició del uso de efectos digitales. Aunque las dunas y los paisajes áridos son reales en su mayoría,
El CGI ayudó a intensificar tormentas de arena, modificar el cielo y ajustar la iluminación para reforzar el dramatismo. En determinadas escenas, el color del cielo y la profundidad del horizonte fueron alterados digitalmente para generar una sensación más épica o amenazante. Estas intervenciones, aunque sutiles, contribuyen a la atmósfera general. Otro elemento importante es la representación de la arquitectura antigua. La ciudad y la fortaleza del villano incluyen detalles digitales que amplían la verticalidad y la complejidad de las estructuras. Columnas gigantescas, estatuas y murallas extensas se combinaron con modelos generados por computadora. Este tipo de diseño visual busca transmitir poder y dominación, reforzando la imagen del antagonista como gobernante de un imperio aparentemente invencible. En el terreno de la acción, el CGI se emplea para reforzar momentos específicos de riesgo físico. Algunas caídas, saltos y maniobras peligrosas fueron mejoradas digitalmente para garantizar seguridad sin perder intensidad visual. Aunque muchas escenas de combate se apoyan en coreografías reales y dobles de acción, ciertos detalles, como impactos de flechas, explosiones controladas o ampliaciones de daños estructurales, fueron añadidos en postproducción. La película también utiliza efectos digitales para representar habilidades proféticas y elementos místicos asociados al personaje de la hechicera. Las visiones del futuro incluyen distorsiones visuales, cambios en la textura de la imagen y efectos de iluminación que marcan una diferencia clara con la realidad narrativa. Estos recursos ayudan al espectador a identificar cuándo se está mostrando una premonición y aportan un componente fantástico que distingue la historia de una simple aventura histórica. En términos de criaturas o elementos completamente digitales, la película es relativamente moderada. No abusa de personajes generados íntegramente por computadora, lo cual contribuye a que el enfoque principal siga siendo físico y humano. Sin embargo, algunos animales y fondos lejanos fueron retocados o creados digitalmente para mantener coherencia estética. Caballos en movimiento masivo, aves en el cielo o elementos ambientales fueron integrados para enriquecer la imagen. Desde una perspectiva técnica, el CGI de principios de los años 2000 no tenía el nivel de realismo que hoy se considera estándar. Las texturas digitales y la iluminación en ciertos planos pueden percibirse menos detalladas comparadas con producciones contemporáneas. Sin embargo, el equipo de efectos visuales logró una integración competente dentro de las limitaciones tecnológicas de la época. El resultado no busca hiperrealismo absoluto, sino una coherencia visual acorde al tono de fantasía aventurera. La colorimetría digital también desempeña un papel clave. El uso de tonos cálidos y dorados en el desierto refuerza la sensación de calor extremo y antigüedad. En contraste, las escenas nocturnas o interiores utilizan sombras más marcadas y contrastes intensificados digitalmente para crear tensión. Estos ajustes de color y luz forman parte del trabajo de postproducción que complementa los efectos generados por computadora. Un aspecto interesante es cómo la película equilibra efectos prácticos y digitales. Las explosiones, por ejemplo, combinan detonaciones reales con ampliaciones digitales que incrementan su tamaño o añaden escombros. Esta mezcla ayuda a mantener cierta textura realista en la acción. Cuando los efectos prácticos se integran adecuadamente con CGI, el resultado suele sentirse más orgánico que cuando todo es generado digitalmente. En las escenas de combate cuerpo a cuerpo, el enfoque principal se mantiene en la coreografía física, pero el CGI interviene para intensificar impactos o añadir sangre digital en algunos momentos. Esto reduce riesgos para los actores y permite mayor control creativo en la edición final. Aunque estos detalles no siempre son evidentes, forman parte del acabado visual. También es importante considerar el contexto industrial. A comienzos de los años 2000, el cine de acción estaba experimentando una transición hacia un uso más amplio de herramientas digitales. Esta película se sitúa en un punto intermedio. No depende completamente del CGI, pero tampoco renuncia a él. Este equilibrio refleja una etapa de evolución tecnológica, donde los estudios buscaban expandir posibilidades visuales sin abandonar completamente los métodos tradicionales. En términos de espectacularidad, los efectos visuales cumplen la función de elevar la escala del relato. La sensación de imperio, de amenaza masiva y de destino épico se apoya en planos amplios y composiciones digitales que aumentan la dimensión del mundo narrativo. Sin estas herramientas,
la historia podría haberse sentido más pequeña o limitada. The Scorpion King se estrenó en 2002 como una apuesta ambiciosa dentro del cine de acción y aventuras, funcionando como una precuela derivada del universo cinematográfico de momias que había tenido éxito a finales de los años 90 e inicios de los 2000. Desde el punto de vista comercial, la película representaba una inversión estratégica, capitalizar la popularidad del personaje introducido previamente y, al mismo tiempo, lanzar definitivamente a su protagonista como estrella principal del cine de acción. En términos de taquilla, la película tuvo un estreno sólido en Estados Unidos. Durante su primer fin de semana, logró posicionarse en el primer lugar del box office norteamericano, con una recaudación aproximada de más de $36 millones. Este debut fue considerado fuerte para una producción de su tipo, y confirmó el interés del público por el personaje y por el género de aventuras ambientadas en mundos antiguos. El arranque fue especialmente relevante porque demostró que el filme podía sostenerse por sí mismo, sin depender completamente de la franquicia original que le dio origen. A lo largo de su recorrido en cartelera en Estados Unidos y Canadá, la película acumuló alrededor de $90 millones. Aunque no fue una cifra extraordinaria en comparación con superproducciones de presupuesto mucho más alto, sí representó un resultado respetable y rentable, especialmente considerando que el presupuesto estimado rondaba los $60 millones. Este balance permitió cubrir costos de producción y marketing, además de generar ganancias adicionales a través de mercados internacionales. En el ámbito internacional, la película tuvo un desempeño moderado pero estable. En diversos territorios de Europa, América Latina y Asia, logró atraer al público interesado en el cine de acción comercial. Sumando la recaudación fuera de Norteamérica, el total mundial superó los $170 millones. Esta cifra consolidó el proyecto como un éxito comercial moderado y confirmó que existía un mercado para historias centradas en el personaje principal. Desde la perspectiva de la industria, el desempeño en taquilla fue suficiente para justificar la expansión de la propiedad intelectual en otros formatos. Aunque no alcanzó niveles de fenómeno global, sí demostró viabilidad financiera. La película no solo recuperó su inversión inicial, sino que también fortaleció la carrera de su protagonista, quien pasó de ser una figura emergente a un actor con potencial comprobado para liderar producciones comerciales. Un aspecto importante del análisis de taquilla es el contexto competitivo del año 2002. La película se enfrentó a otros grandes estrenos de acción y fantasía, lo que hacía más desafiante mantenerse en los primeros puestos durante varias semanas. Aún así, logró sostener un rendimiento aceptable en sus primeras semanas, antes de experimentar el descenso habitual en este tipo de producciones orientadas al entretenimiento masivo. Más allá de la taquilla cinematográfica, el verdadero impulso económico adicional llegó con el mercado de entretenimiento doméstico. El lanzamiento en formato DVD y VHS, aún relevante en ese momento, fue un componente clave de la estrategia comercial. A principios de los años 2000, el mercado de DVD estaba en pleno auge, y muchas películas encontraban en este formato una segunda vida financiera incluso más lucrativa que la exhibición en salas. El estreno en video doméstico se realizó pocos meses después del lanzamiento en cines, siguiendo el modelo tradicional de ventanas de distribución de la época. El DVD incluyó características especiales como escenas eliminadas, comentarios del director y material detrás de cámaras. Estos contenidos adicionales aumentaban el atractivo para coleccionistas y fanáticos del género. Las ventas iniciales fueron fuertes, beneficiándose del reconocimiento del personaje y del impulso mediático generado por la campaña promocional en cines. En términos de cifras, aunque los datos exactos varían según la fuente, se estima que la película generó decenas de millones de dólares adicionales en ventas y alquileres domésticos durante su primer año en el mercado de video. Este rendimiento reforzó la percepción de éxito comercial global y consolidó la marca como una propiedad rentable más allá de la taquilla tradicional. Con el paso del tiempo y la transición tecnológica, la película fue relanzada en formatos más modernos. Primero apareció en Blu-ray, ofreciendo una mejora en calidad de imagen y sonido respecto al DVD original. Estos relanzamientos suelen coincidir con aniversarios o con nuevas entregas relacionadas dentro de la franquicia, aprovechando el interés renovado del público. La versión en alta definición permitió apreciar mejor la fotografía desértica y los detalles de producción, aunque también hizo más visibles algunos efectos digitales propios de su época. En la era del streaming,
La película ha estado disponible en diversas plataformas digitales bajo modalidad de alquiler o suscripción, dependiendo de acuerdos de licencia regionales. Este modelo ha permitido que nuevas generaciones accedan al filme sin necesidad de adquirir copias físicas. La distribución digital representa una tercera etapa en su ciclo comercial, extendiendo su relevancia más allá de la ventana inicial de exhibición. El desempeño en el mercado doméstico también contribuyó a la producción de secuelas lanzadas directamente en video. Aunque estas continuaciones no contaron con el mismo presupuesto ni con el mismo elenco principal, demostraron que existía un interés sostenido en el personaje y en el universo narrativo. Este fenómeno es común en producciones que logran un rendimiento sólido, pero no necesariamente masivo en cines. El mercado doméstico ofrece oportunidades para expandir la historia con costos más controlados. Desde el punto de vista financiero, el modelo de negocio fue exitoso, porque diversificó ingresos en múltiples ventanas: taquilla nacional, taquilla internacional, ventas físicas, alquileres y posteriormente distribución digital. Esta estrategia permitió maximizar el retorno de inversión y convertir la película en una pieza importante dentro del catálogo del estudio. Es interesante observar cómo la percepción del éxito puede variar según el análisis. Si se compara con producciones que superan los $500 millones globales, la cifra de alrededor de 170 millones puede parecer modesta. Sin embargo, considerando su presupuesto y su naturaleza de spin-off, el resultado fue suficientemente positivo para consolidar la franquicia como un producto viable. En el ámbito del marketing, la campaña promocional fue intensa en el periodo previo al estreno. Se destacó el protagonismo del actor principal como nueva figura de acción, así como el enfoque en combates épicos y aventura exótica. Este posicionamiento ayudó a atraer tanto a fanáticos de la franquicia original como a nuevos espectadores interesados en historias de guerreros y mundos antiguos. Con el paso de los años, la película ha mantenido una presencia constante en televisión por cable y en catálogos digitales. Estas retransmisiones generan ingresos adicionales a través de derechos de emisión, lo que prolonga la rentabilidad del proyecto. Muchas producciones de acción de principios de los 2000 han encontrado en la repetición televisiva un componente clave de su permanencia cultural. En conclusión, el desempeño en taquilla de The Scorpion King fue sólido y rentable, con un estreno fuerte y una recaudación mundial que superó ampliamente su presupuesto. Aunque no se convirtió en un fenómeno histórico, sí cumplió con las expectativas comerciales del estudio. Su éxito se amplificó gracias al mercado de video doméstico, que en esa época representaba una fuente de ingresos crucial. Posteriormente, los relanzamientos en Blu-ray y la distribución digital aseguraron su disponibilidad continua. En conjunto, el recorrido financiero de la película demuestra cómo una producción de acción puede sostenerse no solo por su estreno en cines, sino también por una estrategia integral de explotación en múltiples formatos a lo largo del tiempo. The Scorpion King es una película de acción y aventuras que funciona como precuela dentro del universo cinematográfico asociado a las historias de momias y mundos antiguos llenos de misticismo. Desde su estreno, ha generado opiniones divididas. Para algunos es un entretenimiento sólido con espíritu de fantasía épica ligera. Para otros, es una propuesta sencilla que prioriza la acción sobre la profundidad narrativa. Analizar si vale la pena verla depende en gran medida de las expectativas con las que el espectador se acerque a ella. Uno de los puntos más destacados de la película es su enfoque directo y sin demasiadas pretensiones. No intenta ser una reconstrucción histórica rigurosa ni una obra filosófica profunda. Su objetivo es ofrecer aventura, combates espectaculares y una historia de ascenso heroico. En ese sentido, cumple lo que promete. Desde las primeras escenas, el ritmo es ágil y la trama avanza con claridad. Un guerrero mercenario se enfrenta a un tirano aparentemente invencible, y en el proceso, descubre su destino como líder. Esta estructura clásica, casi mítica, facilita que el público se involucre rápidamente en el conflicto central. La actuación de Dwayne Johnson en el papel de Matthäus es uno de los elementos más comentados. En esta etapa temprana de su carrera cinematográfica, su presencia física y su carisma natural son evidentes. Aunque su interpretación no se basa en una complejidad dramática profunda, sí transmite convicción, fuerza y determinación. Su personaje evoluciona de mercenario pragmático a líder decidido, y esa transformación es el eje emocional del filme.
Si el espectador disfruta de protagonistas carismáticos que combinan acción con cierto sentido del honor, probablemente encontrará en Matthäus un héroe atractivo. En cuanto al villano, Memnón, la película presenta un antagonista claro y funcional. No es un personaje especialmente complejo, pero sí cumple su rol como figura de poder implacable. Representa la tiranía y el abuso de la fuerza, lo que establece un contraste efectivo con el protagonista. El enfrentamiento entre ambos sostiene la tensión narrativa hasta el clímax final. Si bien algunos espectadores pueden considerar que el villano carece de mayor desarrollo psicológico, su presencia es suficiente para impulsar el conflicto principal. Visualmente, la película apuesta por escenarios desérticos amplios, fortalezas imponentes y una estética que mezcla elementos históricos con fantasía. La ambientación contribuye a crear una sensación de mundo antiguo, lleno de peligros y misterios. Aunque los efectos especiales no buscan deslumbrar con una complejidad excesiva, sí cumplen con su función dentro del tono aventurero de la obra. Las secuencias de acción, especialmente los combates cuerpo a cuerpo, están coreografiadas con energía y dinamismo, lo que mantiene el interés del público. Otro aspecto que merece atención es el tono general. La película no se toma a sí misma con excesiva solemnidad. Incluye momentos de humor a través de personajes secundarios que aportan ligereza a la narrativa. Este equilibrio entre acción y comicidad puede resultar atractivo para quienes buscan entretenimiento accesible. Sin embargo, quienes prefieran una atmósfera más oscura o un tratamiento más serio del género épico, podrían sentir que el enfoque es demasiado ligero. Desde el punto de vista temático, la historia gira en torno a ideas como el destino, el libre albedrío, la venganza y el liderazgo. Aunque estos temas no se exploran con gran profundidad filosófica, sí están presentes como motor del desarrollo del protagonista. La idea de que un hombre común, impulsado por la pérdida y la injusticia, pueda convertirse en rey, conecta con estructuras narrativas clásicas que han demostrado ser efectivas a lo largo del tiempo. Esta familiaridad puede ser vista como una fortaleza o como una debilidad, dependiendo de la perspectiva del espectador. Un posible punto débil radica en la simplicidad del guión. Los diálogos, en ocasiones, son funcionales más que memorables. La trama avanza sin grandes giros inesperados, lo que puede hacer que algunos momentos resulten previsibles. Para quienes buscan una historia con múltiples capas de complejidad o sorpresas narrativas constantes, la película puede sentirse convencional. Sin embargo, esa misma sencillez también permite que el ritmo no decaiga y que la experiencia sea fluida y fácil de seguir. En términos de entretenimiento puro, la película cumple con eficacia. Las escenas de acción son frecuentes y están distribuidas de manera que mantienen la atención. El enfrentamiento final ofrece el tipo de clímax que se espera en una historia de este género, un duelo decisivo que simboliza la caída del tirano y el nacimiento de un nuevo líder. Este tipo de resolución, aunque previsible, suele resultar satisfactoria para el público que disfruta de narrativas heroicas tradicionales. Comparada con producciones épicas de mayor presupuesto o ambición artística, puede parecer modesta. No aspira a la grandiosidad visual de las superproducciones históricas más ambiciosas, ni a la complejidad dramática de relatos más densos. Sin embargo, su encanto radica precisamente en su enfoque directo y accesible. Es una película que sabe lo que quiere ser, y no intenta abarcar más de lo que puede ofrecer. La música y el diseño sonoro acompañan adecuadamente la acción, reforzando los momentos de tensión y aventura. Aunque la banda sonora no se convierte en un elemento icónico por sí misma, sí contribuye a crear la atmósfera épica necesaria para sostener la narrativa. La fotografía, centrada en tonos cálidos y paisajes abiertos, ayuda a consolidar la sensación de estar en un entorno antiguo y hostil. Entonces, ¿vale la pena verla? La respuesta depende del tipo de experiencia que el espectador busque. Si alguien desea una película ligera, con combates, héroes carismáticos y un relato clásico de superación y liderazgo, probablemente la disfrutará. Es una opción adecuada para una noche de entretenimiento sin demasiadas exigencias intelectuales, donde la prioridad sea la acción y el dinamismo. Por otro lado, si el espectador espera una exploración profunda de personajes, giros narrativos sorprendentes o un enfoque histórico detallado, podría sentirse algo decepcionado. La película no pretende revolucionar el género ni ofrecer una reflexión compleja sobre el poder. Su propósito es contar una historia de aventura de manera directa y accesible. También es importante considerar el contexto en el que se estrenó. En su momento, representó un paso significativo en la carrera de su protagonista.
consolidándolo como figura del cine de acción. Para quienes siguen su trayectoria, puede resultar interesante ver una de sus primeras interpretaciones principales y observar cómo su presencia en pantalla ya apuntaba hacia una carrera exitosa. En definitiva, The Scorpion King es una película que ofrece exactamente lo que promete: acción, aventura y una historia de origen heroico ambientada en un mundo antiguo de fantasía. No es una obra maestra ni pretende serlo, pero tampoco es una propuesta fallida. Funciona mejor cuando se la aprecia como entretenimiento escapista, diseñado para disfrutar sin analizar cada detalle con lupa crítica. Si se aborda con expectativas realistas y con gusto por el cine de acción clásico, puede resultar una experiencia entretenida y satisfactoria. No es imprescindible dentro del género épico, pero sí es una opción válida para quienes disfrutan de relatos de héroes que desafían la tiranía y forjan su propio destino en medio del peligro. The Scorpion King se estrenó en 2002 como una apuesta ambiciosa dentro del cine de acción y aventuras, funcionando como una precuela derivada del universo cinematográfico de momias que había tenido éxito a finales de los años 90 e inicios de los 2000. Desde el punto de vista comercial, la película representaba una inversión estratégica: capitalizar la popularidad del personaje introducido previamente y, al mismo tiempo, lanzar definitivamente a su protagonista como estrella principal del cine de acción. En términos de taquilla, la película tuvo un estreno sólido en Estados Unidos. Durante su primer fin de semana, logró posicionarse en el primer lugar del box office norteamericano, con una recaudación aproximada de más de $36 millones. Este debut fue considerado fuerte para una producción de su tipo, y confirmó el interés del público por el personaje y por el género de aventuras ambientadas en mundos antiguos. El arranque fue especialmente relevante, porque demostró que el filme podía sostenerse por sí mismo, sin depender completamente de la franquicia original que le dio origen. A lo largo de su recorrido en cartelera en Estados Unidos y Canadá, la película acumuló alrededor de $90 millones. Aunque no fue una cifra extraordinaria en comparación con superproducciones de presupuesto mucho más alto, sí representó un resultado respetable y rentable, especialmente considerando que el presupuesto estimado rondaba los $60 millones. Este balance permitió cubrir costos de producción y marketing, además de generar ganancias adicionales a través de mercados internacionales. En el ámbito internacional, la película tuvo un desempeño moderado pero estable. En diversos territorios de Europa, América Latina y Asia, logró atraer al público interesado en el cine de acción comercial. Sumando la recaudación fuera de Norteamérica, el total mundial superó los $170 millones. Esta cifra consolidó el proyecto como un éxito comercial moderado y confirmó que existía un mercado para historias centradas en el personaje principal. Desde la perspectiva de la industria, el desempeño en taquilla fue suficiente para justificar la expansión de la propiedad intelectual en otros formatos. Aunque no alcanzó niveles de fenómeno global, sí demostró viabilidad financiera. La película no solo recuperó su inversión inicial, sino que también fortaleció la carrera de su protagonista, quien pasó de ser una figura emergente a un actor con potencial comprobado para liderar producciones comerciales. Un aspecto importante del análisis de taquilla es el contexto competitivo del año 2002. La película se enfrentó a otros grandes estrenos de acción y fantasía, lo que hacía más desafiante mantenerse en los primeros puestos durante varias semanas. Aún así, logró sostener un rendimiento aceptable en sus primeras semanas, antes de experimentar el descenso habitual en este tipo de producciones orientadas al entretenimiento masivo. Más allá de la taquilla cinematográfica, el verdadero impulso económico adicional llegó con el mercado de entretenimiento doméstico. El lanzamiento en formato DVD y VHS, aún relevante en ese momento, fue un componente clave de la estrategia comercial. A principios de los años 2000, el mercado de DVD estaba en pleno auge, y muchas películas encontraban en este formato una segunda vida financiera incluso más lucrativa que la exhibición en salas. El estreno en video doméstico se realizó pocos meses después del lanzamiento en cines, siguiendo el modelo tradicional de ventanas de distribución de la época. El DVD incluyó características especiales como escenas eliminadas, comentarios del director y material detrás de cámaras. Estos contenidos adicionales aumentaban el atractivo para coleccionistas y fanáticos del género. Las ventas iniciales fueron fuertes, beneficiándose del reconocimiento del personaje y del impulso mediático generado por la campaña promocional en cines. En términos de cifras, aunque los datos exactos varían según la fuente,
Se estima que la película generó decenas de millones de dólares adicionales en ventas y alquileres domésticos durante su primer año en el mercado de video. Este rendimiento reforzó la percepción de éxito comercial global y consolidó la marca como una propiedad rentable más allá de la taquilla tradicional. Con el paso del tiempo y la transición tecnológica, la película fue relanzada en formatos más modernos. Primero apareció en Blu-ray, ofreciendo una mejora en calidad de imagen y sonido respecto al DVD original. Estos relanzamientos suelen coincidir con aniversarios o con nuevas entregas relacionadas dentro de la franquicia, aprovechando el interés renovado del público. La versión en alta definición permitió apreciar mejor la fotografía desértica y los detalles de producción, aunque también hizo más visibles algunos efectos digitales propios de su época. En la era del streaming, la película ha estado disponible en diversas plataformas digitales bajo modalidad de alquiler o suscripción, dependiendo de acuerdos de licencia regionales. Este modelo ha permitido que nuevas generaciones accedan al filme sin necesidad de adquirir copias físicas. La distribución digital representa una tercera etapa en su ciclo comercial, extendiendo su relevancia más allá de la ventana inicial de exhibición. El desempeño en el mercado doméstico también contribuyó a la producción de secuelas lanzadas directamente en video. Aunque estas continuaciones no contaron con el mismo presupuesto ni con el mismo elenco principal, demostraron que existía un interés sostenido en el personaje y en el universo narrativo. Este fenómeno es común en producciones que logran un rendimiento sólido, pero no necesariamente masivo en cines. El mercado doméstico ofrece oportunidades para expandir la historia con costos más controlados. Desde el punto de vista financiero, el modelo de negocio fue exitoso porque diversificó ingresos en múltiples ventanas: taquilla nacional, taquilla internacional, ventas físicas, alquileres y posteriormente distribución digital. Esta estrategia permitió maximizar el retorno de inversión y convertir la película en una pieza importante dentro del catálogo del estudio. Es interesante observar cómo la percepción del éxito puede variar según el análisis. Si se compara con producciones que superan los $500 millones globales, la cifra de alrededor de 170 millones puede parecer modesta. Sin embargo, considerando su presupuesto y su naturaleza de spin-off, el resultado fue suficientemente positivo para consolidar la franquicia como un producto viable. En el ámbito del marketing, la campaña promocional fue intensa en el periodo previo al estreno. Se destacó el protagonismo del actor principal como nueva figura de acción, así como el enfoque en combates épicos y aventura exótica. Este posicionamiento ayudó a atraer tanto a fanáticos de la franquicia original como a nuevos espectadores interesados en historias de guerreros y mundos antiguos. Con el paso de los años, la película ha mantenido una presencia constante en televisión por cable y en catálogos digitales. Estas retransmisiones generan ingresos adicionales a través de derechos de emisión, lo que prolonga la rentabilidad del proyecto. Muchas producciones de acción de principios de los 2000 han encontrado en la repetición televisiva un componente clave de su permanencia cultural. En conclusión, el desempeño en taquilla de The Scorpion King fue sólido y rentable, con un estreno fuerte y una recaudación mundial que superó ampliamente su presupuesto. Aunque no se convirtió en un fenómeno histórico, sí cumplió con las expectativas comerciales del estudio. Su éxito se amplificó gracias al mercado de video doméstico, que en esa época representaba una fuente de ingresos crucial. Posteriormente, los relanzamientos en Blu-ray y la distribución digital aseguraron su disponibilidad continua. En conjunto, el recorrido financiero de la película demuestra cómo una producción de acción puede sostenerse no solo por su estreno en cines, sino también por una estrategia integral de explotación en múltiples formatos a lo largo del tiempo. The Scorpion King contó con un equipo creativo que desempeñó un papel clave en la construcción de su identidad como aventura épica, ambientada en un mundo antiguo de fantasía. Detrás de la acción, los combates y el tono heroico, se encuentran las decisiones del director y de los guionistas, quienes definieron el ritmo narrativo, el desarrollo de los personajes y la estética general de la producción. Analizar su trabajo permite entender mejor cómo la película logró consolidarse como un proyecto comercial sólido dentro del cine de acción de principios de los años 2000. La dirección estuvo a cargo de Chuck Russell, un cineasta con experiencia en el género fantástico y de acción. Antes de este proyecto, Russell ya había demostrado su capacidad para combinar efectos visuales con narrativa dinámica en producciones de gran escala. Su estilo se caracteriza por un enfoque directo, ritmo ágil
y una clara intención de entretenimiento accesible para el público masivo. En esta película, su trabajo consistió en equilibrar la épica del relato con la energía física de las escenas de combate, asegurando que la historia se mantuviera en constante movimiento. Russell imprimió un tono que evita la solemnidad excesiva. Aunque la trama se desarrolla en un contexto antiguo y con elementos místicos, el director optó por mantener una ligereza que hace que la película sea fácil de seguir. Esto se refleja en la manera en que alterna secuencias intensas de acción con momentos de humor y diálogo. Su experiencia previa en el manejo de efectos especiales también influyó en la integración de CGI y escenarios reales, logrando una coherencia visual acorde a la tecnología disponible en ese momento. Uno de los mayores retos para Russell fue dirigir a un protagonista que estaba dando sus primeros pasos como actor principal en el cine. Su labor incluyó guiar la interpretación para que el personaje resultara carismático y convincente como líder en ascenso. La dirección se centró en potenciar la presencia física del actor, enfatizando planos que resaltaran su fortaleza y determinación, pero también incorporando momentos que mostraran vulnerabilidad emocional. Esta combinación ayudó a construir una figura heroica accesible al público. En términos de puesta en escena, Russell optó por escenarios amplios y composiciones visuales que reforzaran la escala épica. Las tomas panorámicas del desierto, las fortalezas monumentales y las secuencias de batalla se estructuran con claridad espacial, permitiendo que el espectador comprenda la acción sin confusión. Este tipo de dirección es esencial en películas de acción, donde la coreografía y la edición deben trabajar en conjunto para mantener coherencia narrativa. En el ámbito del guión, la película contó con la participación de David Hayter y William Osborne, quienes desarrollaron la historia centrada en el origen del personaje principal. El enfoque narrativo se basa en una estructura clásica de viaje del héroe. Un guerrero mercenario acepta una misión, enfrenta traiciones y pérdidas, y finalmente se transforma en líder. Esta estructura tradicional facilita la conexión emocional con el público y proporciona una progresión clara de acontecimientos. David Hayter, conocido por su experiencia en relatos de acción y ciencia ficción, aportó una visión orientada al dinamismo y a la construcción de momentos de impacto. Su estilo de escritura tiende a priorizar la tensión narrativa y la construcción de héroes con determinación fuerte. En esta película, el guión presenta diálogos directos y funcionales, diseñados para impulsar la trama sin detener el ritmo. El personaje principal evoluciona a través de sus decisiones, más que por largos discursos introspectivos, lo cual encaja con el tono general del proyecto. William Osborne, por su parte, contribuyó a consolidar la estructura dramática y a definir los arcos secundarios. El desarrollo del antagonista, la hechicera y los aliados del protagonista se articula dentro de un marco narrativo que enfatiza el conflicto central, la lucha contra la tiranía. Aunque la película no profundiza extensamente en la psicología de cada personaje, sí establece motivaciones claras que sostienen la acción. El guión equilibra elementos de fantasía con componentes más terrenales. La presencia de visiones proféticas y referencias a poderes místicos se integra sin convertir la historia en un relato puramente sobrenatural. Esta decisión probablemente responde a la intención de mantener el enfoque en la acción física y en la transformación del protagonista. La escritura evita complicaciones excesivas en la mitología, priorizando la claridad narrativa. Otro aspecto relevante es la construcción del antagonista. El guión lo presenta como un conquistador convencido de su destino, lo que crea un contraste ideológico con el héroe. Aunque algunos críticos han señalado que el villano podría haber tenido mayor profundidad, su función dramática está bien definida: representar la opresión y el abuso de poder que el protagonista debe derrotar. Esta simplicidad responde a la naturaleza comercial de la película. La relación entre el protagonista y la hechicera también fue cuidadosamente estructurada por los guionistas. Su vínculo evoluciona gradualmente, pasando de la desconfianza a la colaboración y finalmente al afecto. Este arco romántico añade una dimensión emocional que suaviza la dureza constante de las escenas de combate. La escritura busca que el público no solo se interese por la victoria física, sino también por el destino personal de los personajes. Desde el punto de vista del ritmo, el guión está diseñado para mantener una progresión constante. No hay subtramas excesivamente complejas ni desvíos prolongados. Cada escena cumple una función específica dentro del avance hacia el enfrentamiento final. Esta eficiencia narrativa
es coherente con la intención de ofrecer entretenimiento ágil. La colaboración entre director y guionistas se refleja en la coherencia tonal. La película no cambia abruptamente de estilo ni de enfoque. Mantiene una identidad clara, como aventura épica ligera. El trabajo conjunto permitió que la historia se mantuviera accesible para un público amplio, evitando tanto la densidad histórica como la fantasía excesivamente elaborada. En términos de adaptación al universo más amplio del que proviene el personaje, el guión logra funcionar de manera independiente. Aunque el personaje había sido presentado previamente en otra producción, la historia aquí se sostiene por sí misma. Esto demuestra una decisión consciente de los escritores de crear un punto de entrada para nuevos espectadores. También es importante mencionar el desafío de equilibrar espectáculo y desarrollo narrativo. La dirección de Russell se enfoca en que las escenas de acción tengan impacto visual, mientras que el guión proporciona la motivación necesaria para que esos enfrentamientos tengan sentido dentro de la trama. Esta sinergia es clave para que la película no se convierta en una simple sucesión de combates sin contexto. La música de The Scorpion King cumple un papel fundamental en la construcción de su identidad épica y aventurera. En una historia ambientada en un mundo antiguo de desiertos, imperios y profecías, la banda sonora no solo acompaña la acción, sino que refuerza la atmósfera, define el tono emocional y da cohesión a la narrativa. El compositor encargado de crear la partitura original fue John Debney, un músico con amplia experiencia en cine que ha trabajado en múltiples géneros, desde la comedia hasta el drama histórico y la fantasía. John Debney diseñó una banda sonora que combina orquesta sinfónica tradicional con elementos rítmicos y corales que evocan una sensación de antigüedad y misticismo. Su enfoque musical en esta película se centra en crear una experiencia épica accesible que apoye la acción sin volverse excesivamente compleja. La partitura está construida sobre temas claros y reconocibles que acompañan al protagonista, al antagonista y a los momentos de tensión narrativa. Uno de los aspectos más destacados del trabajo de Debney es el tema principal asociado al héroe. Este motivo musical transmite fuerza, determinación y nobleza, generalmente interpretado por metales poderosos y respaldado por percusión intensa. El tema aparece en momentos clave, donde el protagonista demuestra liderazgo o valentía. La repetición estratégica de este motivo ayuda a consolidar la figura heroica y a generar una sensación de continuidad emocional a lo largo del filme. La percusión juega un papel crucial en la banda sonora. Dado el entorno desértico y la ambientación inspirada en culturas antiguas, Debney incorpora ritmos tribales y patrones rítmicos que evocan una sensación de territorio salvaje y conflicto constante. Estos ritmos aportan energía a las escenas de combate y refuerzan la intensidad visual. La combinación de tambores profundos con cuerdas rápidas crea una base dinámica que impulsa las secuencias de acción. En contraste con la fuerza del tema heroico, la música asociada al antagonista presenta tonalidades más oscuras y densas. Aquí predominan los registros graves y las armonías tensas, diseñadas para transmitir amenaza y poder. La orquestación utiliza cuerdas en registros bajos y metales sombríos que sugieren dominación y peligro. Este contraste temático entre héroe y villano contribuye a reforzar el conflicto central de la historia. Las escenas que involucran elementos místicos o proféticos cuentan con un tratamiento musical distinto. Debney emplea coros etéreos y texturas sonoras más ligeras para representar las visiones y la dimensión sobrenatural. Estos pasajes suelen tener una cualidad más atmosférica, con menos énfasis en el ritmo y mayor enfoque en la ambientación. La música en estos momentos ayuda al espectador a identificar claramente cuando la narrativa entra en el terreno de lo profético. Otro componente importante de la partitura es el uso de instrumentos que evocan sonoridades del Medio Oriente y regiones desérticas. Aunque la película no pretende ser históricamente precisa, la inclusión de escalas modales y ciertos timbres exóticos aporta autenticidad estilística. Instrumentos de cuerda pulsada y flautas con matices orientales enriquecen la paleta sonora y diferencian esta banda sonora de otras producciones de acción contemporáneas. El equilibrio entre acción y emoción también se refleja en los temas más íntimos. En las escenas donde se desarrolla la relación romántica, la música adopta un tono más suave y melódico. Cuerdas delicadas y melodías fluidas sustituyen temporalmente la percusión intensa, permitiendo que el público conecte emocionalmente con los personajes. Este contraste evita que la partitura sea monótona
y aporta profundidad emocional. Desde el punto de vista técnico, la grabación orquestal tiene una presencia sólida y clara. La mezcla de sonido está diseñada para integrarse con los efectos sonoros sin perder impacto. En escenas de batalla, la música no compite con los golpes de espada o explosiones. En cambio, se integra como una capa adicional que amplifica la sensación de peligro y grandeza. Además de la partitura original, la película también incluyó canciones contemporáneas en su álbum de banda sonora comercial. A principios de los años 2000, era común que producciones de acción combinaran música orquestal con temas de artistas modernos para atraer a un público más amplio. Estas canciones se utilizaron principalmente en los créditos o en materiales promocionales, aportando un elemento comercial adicional que extendía la presencia del filme más allá de la sala de cine. La música incidental, o BGM, Background Music, desempeña una función narrativa constante. En muchas escenas de transición, la partitura mantiene una tensión subyacente que anticipa conflicto o movimiento. Este uso estratégico del BGM permite que incluso momentos aparentemente tranquilos conserven una sensación de inminencia. Debney demuestra habilidad para modular la intensidad sin saturar al espectador. En términos de estructura, la banda sonora sigue el arco narrativo de la película. Comienza con una introducción poderosa que establece el tono épico, luego alterna entre acción, misterio y emoción, y culmina en una secuencia final, donde el tema heroico alcanza su máxima expresión. Este diseño musical refuerza la sensación de viaje y transformación del protagonista. Comparada con otras partituras épicas de la época, la música de esta película no busca complejidad sinfónica extrema, sino claridad temática y energía. Su objetivo principal es apoyar la narrativa y mantener el ritmo. Esta decisión estilística es coherente con el enfoque general del filme como entretenimiento accesible. Un elemento interesante es cómo la música contribuye a la percepción de escala. Las composiciones orquestales amplias hacen que los escenarios parezcan más grandes y las batallas más trascendentales. Sin la partitura, muchas escenas podrían sentirse visualmente impresionantes, pero emocionalmente planas. La música añade una dimensión emocional que transforma la acción en experiencia épica. También es relevante mencionar la consistencia tonal. A lo largo de la película, la partitura mantiene una identidad clara, evitando cambios abruptos de estilo que puedan romper la inmersión. Incluso cuando se introducen momentos de humor, la música se ajusta sutilmente, sin abandonar la atmósfera general. En retrospectiva, la banda sonora ha sido valorada como un trabajo sólido dentro del género de aventuras. No necesariamente se convirtió en una partitura icónica a nivel histórico, pero sí cumplió eficazmente su función narrativa. Para muchos espectadores, la música queda asociada a la imagen del héroe emergiendo como líder y enfrentando su destino. En conclusión, el trabajo de John Debney en The Scorpion King aporta energía, emoción y coherencia a la experiencia cinematográfica. La combinación de orquesta sinfónica, percusión intensa, elementos étnicos y coros místicos crea una identidad sonora que respalda la acción y refuerza el viaje heroico del protagonista. Aunque no pretende reinventar el género épico, la banda sonora cumple con eficacia su propósito: convertir cada batalla, cada visión y cada momento de transformación en una experiencia musicalmente envolvente. El desenlace de The Scorpion King representa el punto culminante de la transformación del protagonista, cerrando el arco narrativo que lo lleva de mercenario solitario a líder destinado a gobernar. El final no solo resuelve el conflicto físico contra el tirano, sino que también consolida el desarrollo emocional y simbólico del personaje principal. A lo largo de la película, la historia construye una tensión constante entre destino y libre albedrío, y es precisamente en los momentos finales donde esa tensión alcanza su máxima expresión. En la recta final, el protagonista comprende que huir ya no es una opción. Después de haber sobrevivido a emboscadas, traiciones y pérdidas personales, entiende que la única manera de romper el ciclo de opresión es enfrentando directamente al gobernante que domina la región con puño de hierro. La amenaza no es solo militar, también es psicológica, pues el tirano se apoya en visiones proféticas que supuestamente garantizan su victoria. Este elemento añade una capa adicional de conflicto. No basta con derrotarlo físicamente, también hay que desafiar la idea de que su poder es inevitable. Antes del enfrentamiento definitivo, se refuerza la importancia de las alianzas construidas durante la historia.
El protagonista ya no está solo como al inicio. A su alrededor se encuentran aliados que representan diferentes pueblos y motivaciones, unidos por un deseo común de libertad. Este detalle es crucial porque demuestra que su evolución no ha sido únicamente personal. También ha inspirado a otros a levantarse contra la tiranía. El liderazgo que comienza a manifestarse en él no se basa únicamente en la fuerza física, sino en la capacidad de generar confianza. El asalto final a la fortaleza del antagonista está cargado de simbolismo. La fortaleza representa el centro del poder opresivo, el lugar donde se toman decisiones que afectan a miles de personas. Penetrar ese espacio es un acto tanto militar como simbólico. La batalla se desarrolla en múltiples niveles: enfrentamientos entre soldados, momentos estratégicos y, finalmente, el duelo directo entre los dos hombres que encarnan visiones opuestas del poder. Cuando el protagonista y el tirano se encuentran cara a cara, la confrontación adquiere un tono personal. Ya no se trata solo de la liberación de un territorio, sino de la afirmación de un nuevo orden. El antagonista, confiado en las visiones que supuestamente predicen su triunfo, subestima la capacidad de su rival para cambiar el curso de los acontecimientos. Aquí se materializa el tema central del libre albedrío. Aunque las profecías sugieran un destino fijo, las decisiones valientes pueden alterar lo que parecía inevitable. El combate final es intenso y físico, acorde con el tono general de la película. Cada golpe representa más que fuerza bruta, simboliza la lucha entre miedo y esperanza. A medida que el duelo avanza, queda claro que el protagonista ya no pelea solo por venganza. La pérdida que sufrió al inicio lo impulsó, pero ahora su motivación es más amplia: proteger a quienes han confiado en él y terminar con el reinado del terror. En paralelo al enfrentamiento, la figura de la hechicera adquiere relevancia en el desenlace. Sus visiones, que durante toda la historia han sido instrumento del tirano, ahora se reinterpretan. El hecho de que el futuro no sea tan rígido como parecía, demuestra que el destino puede ser influido por la voluntad humana. Este cambio refuerza el mensaje de que el poder no reside en la predicción, sino en la acción. Cuando finalmente el protagonista logra derrotar al antagonista, el momento no se presenta como una simple victoria física. Es el colapso de un sistema basado en el miedo. La caída del tirano simboliza el fin de una era de opresión. Visualmente, la escena transmite liberación. El líder invencible resulta ser vulnerable, y su derrota rompe la ilusión de inevitabilidad que mantenía sometidos a los pueblos. Tras la batalla, el ambiente cambia notablemente. La tensión constante que dominó gran parte de la película se disipa y da paso a una sensación de esperanza. Los aliados reconocen al protagonista como figura central en la liberación. Este reconocimiento es clave porque legitima su transformación en líder. No se proclama rey por imposición, sino que su liderazgo surge de la admiración y el respeto ganados en combate y en sacrificio. El desenlace también tiene una dimensión emocional en la relación entre el protagonista y la hechicera. La conexión que se desarrolló a lo largo de la historia encuentra un punto de estabilidad. Ya no están definidos por la persecución o la desconfianza inicial, sino por una alianza consolidada. Este aspecto aporta equilibrio a la conclusión, evitando que el final sea exclusivamente bélico. En términos simbólicos, el cierre sugiere el nacimiento de una leyenda. El protagonista deja atrás su identidad de mercenario y asume un rol que implica responsabilidad y visión de futuro. Aunque la película no profundiza en los desafíos que enfrentará como gobernante, sí deja claro que su liderazgo se basará en la experiencia adquirida y en la memoria de lo que significó vivir bajo la tiranía. El mensaje final gira en torno a la idea de que el poder puede transformarse. Donde antes había dominio por miedo, ahora hay posibilidad de gobierno justo. Este contraste es fundamental para entender el arco completo del personaje. Su viaje no consiste únicamente en derrotar a un enemigo externo, sino en redefinir qué tipo de autoridad desea ejercer. Además, el desenlace mantiene coherencia con el tono aventurero general. No se extiende innecesariamente en explicaciones políticas ni en reconstrucciones detalladas. Prefiere cerrar con una imagen clara de victoria y renovación. Esta decisión narrativa responde al estilo de la película, directa, orientada a la acción y enfocada en el impacto emocional inmediato. Desde el punto de vista temático, el final reafirma la importancia de la elección personal. Las profecías que parecían inmutables son desafiadas por la determinación del protagonista. Esto refuerza la idea de que incluso en un mundo marcado por fuerzas sobrenaturales, la voluntad individual puede marcar la diferencia.
El cierre también cumple una función dentro del universo narrativo más amplio al que pertenece la historia. Establece la base del personaje como figura legendaria, preparando el terreno para su reconocimiento como rey. Aunque la película funciona de manera independiente, el desenlace sugiere que esta victoria es solo el inicio de un legado mayor. En conclusión, el final de The Scorpion King combina resolución física, transformación emocional y afirmación simbólica. La derrota del tirano no solo libera a los pueblos, sino que redefine al protagonista como líder legítimo. La historia cierra con un tono de esperanza y consolidación, mostrando que el destino puede ser moldeado por el coraje y la determinación. Así, el desenlace no solo concluye la aventura, sino que consagra el nacimiento de una figura destinada a convertirse en leyenda.